¿Sabías que un buen administrador en una propiedad puede hacer grandes cambios en los resultados de la propiedad, tanto financiero como en servicios, calidad de servicios? Pues bueno, si te interesa el tema, no te olvides dejar tus comentarios, inscribirte y compartir, y seguimos. Hola, ¿qué tal YouTube? Israel aquí con otro video más relacionado a la administración de condominios. Si te interesan los temas, no se te olvide suscribirte, dale el botón de la campanita para recibir notificaciones en cuanto tenga videos nuevos. Trato de subir videos constantemente y muchas veces voy a tratar de estar entrevistando personas que se relacionan con este tema tan interesante. Entonces, si te interesan los temas, no se te olvide, comparte, dale like y seguimos con el video. Esta idea bastante interesante porque tuve alguna discusión, una plática con un colega relacionado a este tema y se me hizo muy apasionante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos resistencia para el cambio y muchas veces algunos condominios específicamente quieren las cosas de una manera muy particular. Es decir, quieren la manera como el vecino lo tiene o quieren hacerlo como el otro lo tiene. Y los condominios no funcionan así. Entonces ya hablo un poquito yo de la teoría de Michael Porter, que son las 5 fuerzas de la competencia. Pues bueno, transponer eso un poquito a los condominios son las fuerzas que moldean el condominio. Y suena un poquito raro, pero es muy interesante porque no hay un condominio igual. Eso fue una epifanía que tuve muy interesante porque muchas veces queremos copiar aquello que le funciona al condominio o copiar aquello que nos parece que va a ser muy interesante un condominio y simplemente no funciona. O simplemente los condominios no están en esa etapa de querer llevar a cabo ese proceso en gastos, en procesos, en cambios, en entrenamiento. Es decir, los cambios tienen una gran curva de aprendizaje. Entonces, en este caso, algún condominio que se administra de una manera no quiere decir que el otro condominio también tenga que ser exactamente igual. Es cierto, todos se basan en un lineamiento que es una ley de propiedad en condominio, que es un reglamento y que son las decisiones de asambleas. Es cierto, pero también es cierto que la amalgama de todas estas fuerzas que moldean al condominio pues juegan un rol muy interesante y muy importante al momento de implementar las decisiones. Entonces no hay un condominio que sea igual, a pesar de que sea tan evidente que se regulan todos de una manera parecida. No hay un condominio porque las necesidades de cada uno de los propietarios es muy diferente. Por ejemplo, los condominios, hay algunos condominios verticales, horizontales, que tienen necesidades diferentes, necesidades de vigilancia, necesidades de personal, necesidades de recepción, necesidades de servicios, diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, un mundo ideal es que todo eso se cubra al 100%, pero también tiene que ver con un presupuesto de gastos. Entonces hay que tener muy claro de que no todos los condominios son iguales y que la forma de administrar correctamente es considerar las fuerzas que regulan ese condominio, que causan esa presión. Y por ejemplo, una de las cosas muy interesantes es de que los condominios son lo más importante, pero también no lo son. Es decir, el interés personal siempre está sujetado al interés general. El interés de toda la propiedad de la asamblea en sí mismo, por mayoría, impera sobre las necesidades particulares. ¿Qué quiere decir? Que pues muchas veces el hecho de que tú estés en un trabajo de un condominio, pues obviamente vas a afectar ciertas necesidades particulares o no vas a atender ciertas necesidades particulares porque vas a atender el condominio en forma general. Entonces, una cuestión fundamental para poder administrar es reconocer esto, es decir, tener los ojos muy abiertos de que, primero, un condominio es lo más importante, pero también no lo es lo más importante. Lo más importante es la comunidad. Y lo otro también muy importante es que los condominios no son iguales. Tienen diferentes necesidades, tienen diferentes características y eso juega un rol muy interesante al momento de implementar reglamentos. Porque recordemos que cualquier tipo de implementación, ya sea en procedimientos, en equipo, en mantenimiento, en servicios, implica primero capacitación, gasto y una curva de aprendizaje que obviamente se tiene que correr. Entonces es un poquito más complicado. Por eso mismo en los condominios hay que jugar con esas fuerzas de la competencia. Y el administrador es como la sal. Es decir, si estás capacitado, si tienes las características adecuadas para administrar, entonces imagínate esto, ponlo en tu mente. Imagínate que estás preparando un licuado, tienes frutas, tienes leche, tienes diferentes ingredientes y estás haciendo la mezcla, que es el condominio. Pero ¿qué pasa si le agregas un poquito de sal a esa mezcla? Pues obviamente cambia completamente el sabor. ¿Qué tal si le agregas un pedacito de ajo a esa mezcla?
cambia completamente el sabor. Pero ¿qué tal si le agregas un poquito de miel o le agregas algún ingrediente que le dé un sabor especial? Pues obviamente en esa mezcla los ingredientes principales en la propiedad, los condóminos, el comité de vigilancia, pero el administrador juega un papel muy importante, porque a través de su conocimiento, a través de su posición, de las facultades que se le otorga por ley, por reglamento, pues obviamente puede hacer una gran diferencia en cualquier propiedad. Entonces, si ya estás en el trabajo, si ya estás haciendo algo, pues obviamente la forma de prepararte y llevarte a cabo es muy interesante, porque con ese conocimiento vas a poder hacer una gran diferencia. Entonces, sí, efectivamente, el administrador es reemplazable, puedes cambiarlos, es decir, no es una figura que esté en el condominio como un propietario, pero a pesar de ello, un administrador sí es una pieza clave para que una propiedad funcione. Existe una variable impresionante de situaciones, de características, de conocimientos para poder moldear un condominio. Entonces el administrador juega un rol muy interesante. Por eso es muy interesante en las propiedades que empiezan, las nuevas, pues obviamente tener administradores capacitados, que tengan el conocimiento, que conozcan la ley, que conozcan, que estén atentos para poder mejorar la propiedad, para poder hacer avanzar la propiedad. Y esta característica es muy interesante porque, pues bueno, finalmente un trabajo, especialmente uno como la administración, donde te eligen cada año, los resultados son claves para hacerlo. Entonces, si tienes toda esta amalgama y reconoces esta mezcla y puedes influenciar en un pequeño nivel, tú puedes hacer la gran diferencia para que un condominio sea un condominio modelo y un condominio que no esté también financieramente, económicamente. Porque finalmente los resultados de una propiedad son muy medibles, muy fácil. Primero financieramente, es decir, la relación cuota de mantenimiento, lo que pagan en relación con los servicios, es medible. Es decir, si tu cuota es muy elevada y tienes muchos servicios, pues obviamente administras, ¿no? Administras bien. Pero si tu cuota es baja y tienes una gama de servicios bien administrados, tienes el personal bien capacitado, tienes a tu equipo muy bien motivado, pues obviamente habla muy bien de ti. Entonces, el papel del administrador es muy interesante, muy padre, pero muy comprometido. Y con este video lo que les quiero decir es de que definitivamente, aunque sea en micro, en una pequeña parte, lo que pueden hacer o lo que pueden influenciar para que una propiedad esté mucho mejor es inmenso, es increíble lo que pueden llegar a hacer. Entonces, si les gusta el canal, definitivamente es porque tienen que ver con condominios. Tengo varias preguntas que me hacen. Entonces, eso implica que sigan creciendo, que se hagan cambios, que sigan haciendo aquello que quieren hacer, pero que también se comprometan con aquello que ya están haciendo. Entonces, es el tema del día de hoy, la importancia del administrador de los condominios. Si te gusta el video, no te olvides de dejar tus comentarios.